José Manuel López, candidato de Podemos para liderar nuestra lista a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por venir a otra vuelta de tuerca. No, gracias por invitarme, desde luego. Muy interesante. Me han dicho que tienes una práctica excéntrica cuando viajas en el metro. Pues a la ida voy fresco. Entonces, tú solo te puedes enterrar en un cementerio que está en Griñón, cuyo suelo es del Ejército y está gestionado por el Consulado de Marruecos. Es el cementerio de la Guardia de Franco. ¿Qué te estás leyendo ahora? Que es una revista de sociología. Yo escribí una vez un artículo en esa revista. Yo la dirigí 6 años y africana. Entonces, en eso estoy ahora. Jo, te entiendo. En los aviones, al principio, cuando iba a Bruselas, me echo mucho de menos el transporte público porque es maravilloso. Que es muy interesante. Yo voy a intentar ir en transporte público. Muy interesante. Es interesante. Estudiaste ingeniería de agrónomos en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pero es una forma diferente de pensar. Es interesante. Supongo que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces. Siendo ingeniero agrónomo, ¿es necesaria la reforma agraria en este país? Trabajábamos en torno a la prevención de drogas y las asociaciones juveniles acababan montando una radio. Muy interesante. Ya en nivel macro. Y para mí fue una experiencia muy interesante. Dices que estuviste en Chile y en Ecuador trabajando también en el ámbito de las radios comunitarias. ¿Cómo fue esa experiencia en América Latina? En la que fue una experiencia interesante, porque al final somos un grupo, somos campesinos, pero tenemos algo que decir. Les empezó a generar un cambio muy interesante, a partir de cosas absolutamente cotidianas. Les empezó a generar una dinámica diferente, muy interesante, ¿no? Entonces, ese fue un clac muy interesante. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. La religión, digamos la religión con una vocación de intervención social, forma parte de tu biografía. Háblame de eso. Tenía una dinámica cultural que me permitía otras cosas y en algún momento eso me permitió entrar a trabajar en Cáritas, que para mí fue una experiencia... Fuiste director del Departamento de Análisis Social y Desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo en Cáritas? Que además me llama la atención poder tener una posición directiva en Cáritas sin ser creyente, como acabas de decir. Cáritas es un sitio muy interesante. Mucha gente da una Cáritas porque cree que hace un labor interesante. Claro, vamos, desde luego los informes son de los mejores que han existido siempre. Sí. Y a partir del primer año ya me nombraron director de todo el área de acción social y de estudios, la Fundación FOESA, a nivel estatal, y yo me puse a trabajar en el cambio, ¿no? Yo cuando llegaba allí... Ellos siempre manejaban la idea de la caña ya no vale dar peces, Hay que enseñar a pescar. Hay que pescar. Y ahí se dio un paso más. Y además hay que asegurar que las condiciones del río son las adecuadas, que hay peces, claro, que se puede pescar, que no te van a multar, que no está contaminado. Ese es el salto. Y yo me incorporé a trabajar en ese salto. Estuve dirigiendo dentro de ese trabajo la Fundación FOESA, los análisis que marcan un poco una pauta de lo que está pasando en el país, y descubrí cómo funciona una organización que cuando yo manejaba 180 millones, tenía 3.500 trabajadores y 70.000 voluntarios, más que muchos ministerios de este país. Dirigiste Pluralismo y Convivencia durante la época de ZP, dependiente del Ministerio de Justicia, si no recuerdo mal, cuando estaba al frente Juan Fernando López Aguilar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy interesante, una experiencia nueva. Yo llevaba ya 8 años en Cáritas. Yo me fui porque ya después de 8 años, 3 elementos tomados de 3 en 3, y el primer año fue entender y yo rápidamente vi que el asunto no era 3 elementos tomados de 3 en 3. Entonces empezamos a hacer un planteamiento. Entonces yo estuve en la fundación con Juan Fernando como gerente y luego como director con Mariano y con Alberto Ruiz Gallardón. Gestioné aquello públicamente con 4 gobiernos de 2 colores. O sea, la idea era hagámoslo bien y gestionemos este tema. De hecho, de los últimos altos cargos que hemos salido, yo era de los 2 últimos que quedaban de una etapa y que pasaron a otra, y a mí no me sacaron. Yo, digamos, al final vi que ya había cumplido 8 años, ya tenía todo aportado ahí y tenía que marchar. Con lo cual, plena satisfacción con vuestro trabajo. Sí. Y de hecho, al final me dijeron, no te vayas. Yo ya he cumplido y estoy en otro planteamiento. ¿Se imaginaban dónde te ibas? No. De hecho, me decían hace poco un amigo del ministerio, dice, aquí hay un revuelo, dice, estás más que cuando estabas dentro. Digo, bueno, eso es... Pero bien, yo salí bien del ministerio y de hecho los altos funcionarios tengo muy buena relación con ellos porque siempre cumplimos, siempre
el equipo que está ahí. Y yo creo que ahí tuve una buena experiencia en un tema que era realmente complicado. Preparaste durante esa época un libro sobre el Islam que tuvo una acogida excelente en Europa, pero que molestó a algunos sectores ultraconservadores en España. ¿Qué decíais en aquel libro? Hay un currículum del año 96 para hacer libros, pero no lo sabía. Por ejemplo, los musulmanes estaban estudiando con fotocopias en árabe. Cuando le preguntábamos al ministerio, decía, bueno, como no son de aquí, o sea, culturalmente es así, pero si tú traes un texto sagrado que dice que esto no es así, nosotros nunca llegó ese texto. Entonces, claro, era un planteamiento, salían... Claro, era puramente cultural, ¿no? Y en Europa fue puntero todo el sistema del planteamiento. Aquí pues fue más difícil y ya con el último cambio de gobierno más difícil todavía, ¿no? Te tengo que preguntar, ¿qué opinas de Bergoglio, del Papa Francisco? Bueno, yo creo que él, que es muy interesante. Pero hay sentencias del Tribunal Constitucional que permitirían interpretar que la laicidad debería ser uno de los principios organizativos del Estado. Sin embargo, eso en España es difícil. ¿Lo ves posible? Es posible. Clericales, anticlericales. Pero si tú les preguntas por qué, no sabrían explicar. Curiosísimo, eso me pasa a mí, que celebro la Nochebuena con mi padre, ninguno somos creyentes, pero cantamos villancicos. Y pelear contra eso es un error. Celebrar la Nochebuena no te hace católico, te hace de aquí. Vamos a hablar de política en sentido más estricto, porque esto también era hablar de política. ¿Cómo viviste el surgimiento de Podemos hace un año y 2 meses? Bueno, yo, que llevaba años metidos en los temas sociales, que salía al 15M a mostrar mi indignación. Entonces yo de repente pasé de trabajar en pequeñas cosas, en pequeños proyectitos que eran viables y que formaban parte de demostrar al mundo que se podía hacer de otra manera, a decir, igual sumando muchos proyectitos tenemos una posibilidad de tener un proyecto político para el país diferente. Entonces yo me sumé al círculo de economía, me sumé al círculo de mi barrio y empecé a trabajar en esa dirección. ¿Qué te movió a dar ese paso? Porque, vamos, ¿qué te voy a contar yo a ti? Eso es muy difícil, o sea... No ha sido fácil, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿No? O sea, hay un momento en que das un salto y eso es un salto que además de repente coloca una lupa sobre ti y ya no es lo mismo, ni con los vecinos, ni por la calle. Pero viendo la trayectoria, yo creo que había un momento en que había que dar un salto. Yo vengo del mundo del ¿qué hacemos? Y ahora es el momento del ¿qué hacemos? Ya hemos contado cómo están funcionando las cosas y lo mal que están funcionando, y el proceso de Podemos es, y ahora vamos a deciros cómo se puede hacer. Ha sido una semana antes de decidir meterme ahí dura, de reflexión familiar, porque es más allá, claro, es reducir tu salario, tenés una vida profesional que tienes que dejar, pero una vez metido todo en la batidora, bueno, pues al final el susto es tomar la decisión. Después de tomar la decisión ya entras en otro camino de trabajo que es muy ilusionante y donde ves que hay un montón de gente como tú que está pensando lo que tú y en el que en el fondo no eres más que la voz de los que, o la cara de los que están detrás y que te va a permitir un proceso de cambio interesante. La que nos espera. Sí, sí, sí. Más en un escenario como Madrid. O sea, Madrid ha sido uno de los laboratorios de experimentación del modelo de desarrollo económico y político. Trotsky... El tema de la pobreza energética, por ejemplo, es un tema muy... Es interesante porque está asociado al mundo laboral. Tú a veces ves las encuestas y no ves lo que hay detrás. Y mal que bien, algo pasa que se resuelve. Madrid tiene una deuda que ha pasado de 10.000 millones en el 2008 a 25.000 millones en el 2014. Porque además es una deuda que se ha dedicado a cuestiones que no son interesantes. O sea, Esperanza Aguirre. Bueno, ella es un lobo con piel de cordero. Llegamos al final, te voy a entregar la taza de la tuerca y hay que mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Bueno, pues yo voy a brindar por el futuro. Yo creo que Madrid tiene un futuro interesante.